compartir. Me dicen si se ve la... Profe, recuerde grabar la clase. Ah, sí, gracias. Bueno, rápidamente, dos conceptos que tienen que manejar ustedes. Bueno, ya vimos el tipo de estructura que se puede encontrar, se relaciona con los componentes fundamentales que podemos encontrar en los materiales cerámicos. Por lo general, ¿verdad? Por lo general, nosotros podemos distinguir desde el punto de vista de la estructura cerámicos cristalinos, quiere decir que son materiales que tienen un ordenamiento en el espacio, en X, Y, Z. Eso es un tipo. El otro, lo que ya hemos visto, como es el caso del vidrio, que lo hemos mencionado, es los materiales amorfos. Entonces, ese es el otro componente. Esos son las dos digamos, posibilidades que tenemos. Algunas cerámicas tienen según se procesen, tienen la virtud de poder, bajo ciertas condiciones, o ser cristalinos o ser amorfos. Uno de ellos, el más representativo de ellos, puede ser el caso de la alúmina. Y de hecho, pues ese es el material que prácticamente permite en ciertos recubrimientos de estos avanzados con PVD, CVD, pues lograr esa cristalinidad o bien la morfibilidad de la estructura. Entonces, eso es muy importante. Segundo, la relación de iones, cuando digo la relación de iones me estoy refiriendo como dice aquí, al tamaño relativo de los iones. Entonces, aquí si ustedes llevaron con José Luis el curso de, ¿cómo se llama el de aleaciones metálicas, ustedes vieron, me imagino que usaron el Abner, y dentro de ese libro, el capítulo 5 es muy bonito porque dice cuáles son, digamos, las condiciones para que se formen los diferentes compuestos, y uno de ellos es el tamaño relativo. Y entonces, el caso de la cementita, que es Fe3C, ese en el fondo es un componente, digamos así, es una cerámica porque es el metal con el carbono, y entonces muchas de las reglas que están ahí descritas se cumplen en este caso. Y todo ese desarrollo de los recubrimientos duros que en algún momento les comenté, pues hoy en día siguen siendo regidos por esos principios. Si ustedes toman después el Smith, pueden tomar cualquier otro libro de ciencia de materiales, hay un capítulo para esa parte, cómo se forman los diferentes compuestos. Y también, digamos, según su posición en la cuestión esta de la tabla de electronegatividad, pues nos dicen si va a ser un compuesto que se va a formar más iónico o menos iónico según su posición. Eso sigue siendo válido en el caso de los materiales cerámicos, y entonces podemos encontrar compuestos intersticiales muy estables, por ejemplo, el caso del nitruro de titanio. Resulta que el carbono, el boro, este otro elemento, el carbono, todos esos son átomos muy pequeños. Y entonces cuando se combinan con átomos más grandes, como es el caso de carbono con el hierro, se forma ese compuesto intersticial. Entonces, el titanio, el nitruro de titanio, que es un caso de esos, el nitrógeno es otro de los elementos pequeños, y entonces forman compuestos muy estables que tienen altos puntos de fusión y pues, permiten pues, trabajar en ciertas condiciones muy adversas, cuando es alta temperatura y exposición a ambientes muy agresivos químicamente, como les decía ayer, de la parte esta de generación de estado iónico.
Entonces, cuando ustedes tienen gases en estado iónico, son elementos sumamente corrosivos y rapidito degradan a muchos materiales que están cercanos a ellos. Por eso, aquí, en el caso de los cerámicos, es uno de los grandes campos que se ha logrado consolidar desde que se desarrollaron estos compuestos a partir de procesos CVD y PVD para hacer recubrimientos en las turbinas de generación de potencia que les decía días pasados. Bueno, y el otro aspecto importante que ya vimos es que cuando yo tengo esas distribuciones AX, AMX, P, entonces todos esos compuestos, esos valores estequiométricos son muy importantes para que haya lo que dice aquí, un equilibrio de cargas electrostáticas. Y entonces, aparte del tamaño relativo donde se forman esos compuestos, teniendo un equilibrio de cargas electrostáticas, dan compuestos muy, muy estables. Eso para que lo tengamos presentes. Eso, de ahí surge un concepto que se llama el número de coordinación, que es el número de aniones que se encuentran alrededor del catión central en un sólido iónico. Y muy importante porque ya eso está estudiado, como yo les decía, la primera condición para tener un compuesto estable desde ese punto de vista es que haya contacto físico. Si no hay contacto físico, entonces el catión va a bailar ahí y le va a dar inestabilidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo le doy energía térmica a un material, los átomos, en realidad energía térmica es equivalente a darle vibraciones respecto a un punto que nosotros definimos, digamos, el punto de referencia y ubicación del átomo, pero ya vemos que eso es un proceso estadístico o aleatorio. Entonces, este requisito para que este catión no baile ahí adentro, entonces tiene que estar, digámosle así, tiene que estar sujeto por el contacto físico con los átomos vecinos. Ese es un requisito. Entonces, esta relación, el otro concepto muy importante es la relación de radios de catión-anión, porque, como yo les decía, ya se han estudiado y podemos encontrar que cuando hay relaciones de coordinación, que son esos contactos de 3, 4, 6, 8, ya nos dan esas estructuras estables. ¿Por qué? Porque hay contacto físico entre el catión y los aniones, primero. Y segundo, a mayor número de contactos, más estable es la estructura que se obtiene. Entonces, esos son conceptos fundamentales de las cerámicas. Bueno, entonces, el otro punto que era importante era que, ¿sí? Entonces el número de coordinación está ligado a cuántos átomos se están tocando entre sí. En pocas palabras, está relacionado con los contactos que hay. Exactamente, como los vemos aquí. ¿Sí? Y Entonces, sí, entre mayor sea ese, más estabilidad va a tener el compuesto que se forma. Ok. O la cerámica. Todos son estables, pero a mayor número de contactos o número de coordinación, ¿por qué es más estable? Porque, como les decía, hay contacto físico, entonces esto es como tenerlo dentro de una jaula. Entonces es más rígido el movimiento, bueno, no el movimiento, es más rígido la posición del átomo debido a los contactos que tiene. Entonces la estructura que se tiene es más estable. En pocas palabras es lo que dijo el compañero. ¿Estamos bien? Estamos ¿Sí? bien, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, el otro aspecto que les quería explicar, entonces, eso es, digamos, relaciones con las estructuras que hemos visto ya en otros materiales, pero resulta que hay una familia, esta de acá, la familia de las cerámicas complejas, que la estructura es AMBNXP, o sea, aquí tenemos dos átomos, aquí tenemos dos átomos, aquí tenemos tres átomos. Entonces de aquí surgió, bueno, no surgió. Cuando se estudiaron las cerámicas, se encontraron que estas cerámicas tienen
3 átomos. Entonces, ahí podemos encontrar que va a haber en la estructura cristalina, digamos, si fuera una cúbica, en los puntos de las aristas va a haber un componente y los otros 2 componentes se tienen que arreglar o acomodarse dentro de esa estructura. Entonces, ¿cuáles son las posiciones? Pueden ser posiciones octaédricas de 8 o tetraédricas de 4. Octaédricas es que son como, digamos, una pirámide arriba y una pirámide abajo. La otra es algo un poquito diferente. Aquí es un triángulo equilátero abajo que lo hace después 3 veces. Y entonces esos son posiciones octaédricos. Y es cuando se logró encontrar eso y estudiarlo, se dieron cuenta que y ese es un trabajito que van a hacer ahora, como se los voy a explicar. Se logró entender por qué ciertas cerámicas pueden ser magnéticas, por qué ciertas cerámicas pueden ser sensibles a esfuerzos externos. Cuando digo sensibles es que si yo le aplico una fuerza, obtengo una señal eléctrica que puede ser una diferencia potencial o una corriente. Y entonces eso permitió todo el desarrollo de muchas electrónicas que hay hoy. Entonces, eso es importante, muy importante tenerlo porque es único de estos materiales. Y eso ha permitido, entonces, que estudiando y comprendiendo las facultades que le da la posición de estas estructuras complejas, entonces se ha logrado de producir materiales que tienen aplicaciones funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una aplicación óptica, magnética. Entre esas la magnética es muy importante porque sirve para lo que es grabar y recuperar información en los dispositivos electrónicos, o sea, en pocas palabras, en los discos duros. Eso muy importante. Entonces, ejemplos de estos que son muy estables son los AX. Entonces, yo ayer les preguntaba a ustedes, en el diagrama de Elegant, cuál es el óxido más estable. Y entonces, la curva de formación de ese óxido que está abajo es el más estable. Entonces, yo les decía que, recordando un poco el curso de termodinámica de materiales, el diagrama de Elegant, ¿verdad? La cal o óxido de calcio es el óxido más estable de todos. Luego sigue por ahí el óxido de magnesio, que se utiliza como tal, como materiales refractarios por esa gran estabilidad en la industria del acero. Y a veces no se utiliza la magnesia, que se llama sino la dolomita, que es un compuesto de óxido con otros componentes que después ya se transforma en el óxido de magnesio, que es el que interesa por el alto punto de fusión que tiene. Y además la cal, magnesio, son 2 componentes de naturaleza básica. Y en la industria del acero, en la fabricación del acero, cuando se va a hacer la reducción, cuando se hace la fundición, se utilizan fundentes para remover impurezas del metal fundido. Y como les vuelvo a recordar, cuando esos fundentes se utilizan, hacen reacciones químicas que generan iones, y entonces las escorias son realmente compuestos químicos en estado iónico. A esa temperatura de 1500, 1600 grados, son muy agresivos. Estos son los elementos que pueden soportar, porque hay afinidad química, son de la misma naturaleza, son de naturaleza básica, y entonces soportan bien, digamos, ese ambiente agresivo que se tiene en un alto horno o en un oxiconvertidor, si fuera el caso. Ese es un ejemplo claro. El otro que se utiliza mucho es la cal también. Y otro es el sulfuro de zinc. Ahora, ustedes se preguntarán, sulfuro de zinc, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, hay muchos compuestos a base de azufre, carbonatos, que se utilizan para ciertos componentes muy específicos de dispositivos, que a veces eso, pues, no se estudia digamos, tan ampliamente como estos, porque estos son
de uso cotidiano en la industria del acero, que es muy amplia. Bueno, ese para que ustedes tengan un ejemplo. En esto, entonces dice, en los sólidos con enlace iónico, el empaquetamiento depende del tamaño relativo de los iones. Entonces, la relación de iones, cuando dice es menos, cuando hay una diferencia de más de 16%, prácticamente hay una tendencia a formar compuestos tipo iónico. Y entonces ahí, bueno, un compuesto intersticial. Entonces ahí pues tenemos una estructura bastante estable. Y bueno, al tener compatibilidad, por ejemplo, un AX, si este es carga más 2, este es carga menos 2, si este es más 1, este es más menos 1, para mantener esa neutralidad eléctrica. Bueno, dice, para que los dos tipos de átomos estén en números iguales y posean una coordinación ordenada, se pueden formar en tres formas, con número de coordinación 8, 6 y 4. Entonces, ya que me digan esto, ya que me digan que la coordinación es 4, 6 o 8, que es el mayor, estamos hablando de compuestos muy estables, que es lo que les estaba comentando con el caso de la cal, con el caso del magnesio. Entonces ya ahí vemos el contexto del número de coordinación, porque entonces ya con solo saber eso uno lo puede relacionar, puña, esto va a tener un punto de fusión bastante alto. El otro que se tiene, ¿verdad? Son los compuestos tipo un poquito más o menos complejos, que son los que son AMXP. Entonces aquí, el caso típico, bueno, aquí M sería 1, porque un día me preguntaron un compañero, no, pero uno tiene solo 2, no tiene 3, 4. No, no, aquí M vale 1 y P vale 2. Aquí M vale 2, P vale 3. Entonces, es válido, es un compuesto de este tipo. Bueno, entonces vean que aquí tenemos el metal con el no metal, metal con el no metal, y muy importante, vean que aquí este valor estequiométrico surge de la necesidad de que esto al final tenga el octaedro de verdad de los 8 átomos completos, y entonces eso es un principio fundamental. Cuando se rompe ese octaedro, entonces ya el material pasa a ser un ion que entonces va a buscar cómo recepcionar de algún otro vecino, completar sus 8 átomos para estar en el estado de equilibrio. Bueno, entonces de abajo para arriba venía la cal, el magnesio, y el que aparece ya de estos tipos que es muy estable es la alúmina. Tan así que yo ayer les mostré que la alúmina anda alrededor de 2000, 2050 grados el punto de fusión. Por eso es que el proceso de extracción del aluminio a partir de la alúmina que se obtiene de la bauxita no es una reducción térmica o carbotérmica como es el caso del óxido de hierro, la hematita, que ahí se utiliza el carbono como un elemento reductor. Aquí se puede hacer, pero entonces necesitaríamos temperaturas de fusión de 2000, 2100, 2300 grados para que la reacción se lleve a una tasa industrialmente aceptable. Entonces surge la limitación de que no hay así a nivel así de la corteza compuestos en gran volumen para hacer un forro, por decirlo así, en un reactor que soporte esos 2300 grados. Entonces se han hecho otros procesos, por ejemplo, uno de ellos que surgió cuando hubo una escasez de calidad de la bauxita era clorarlos. Entonces se hacía el óxido, la alúmina, se pasaba a un estado de cloro, y el cloro ya era más fácil separarlo en una segunda etapa. Claro, como esto se lleva en etapas, esa secuencia de etapas hacía que el proceso fuera un poquito más complejo que el proceso Bayer que se utiliza normalmente para hacer la reducción en una celda electrolítica. Entonces ahí lo que se hace es, en una celda electrolítica se tiene el electrolito, que es un producto a base de fluoruros.
Esos fluoruros disuelven la alúmina y entonces se ponen 2 electrodos y se rompe con el concepto de P igual a I al cuadrado R, que es la ley de física 2 que han visto ustedes. Entonces se hace el suministro eléctrico y se obtiene a partir de la alúmina el aluminio, se dice así, virgen, que es el que se obtiene a partir de la chatarra, perdón, de los minerales. Entonces, este proceso del Bayer no necesita llegar a los 2300 grados, sino que en 800 ya encontramos muchos compuestos que pueden soportar esas temperaturas y a la vez que sean afines al pH de la reacción que se lleve. De hecho, siempre se utilizan fundentes para que conforme se va llevando a la separación se pueda proteger al aluminio que se está extrayendo o formando de la reacción de la reducción. Bueno, dentro de los estudios de la ciencia de las cerámicas, entonces se le dedicó mucho tiempo a estas estructuras de este tipo complejo, que son compuestos ternarios de A, B y C. En estos, a la primera estructura que se estudió con el titanato de bario, pues ahí se encontró, se estudió y se vio de que digámosle así, un elemento, bueno, aquí podríamos decir a grandes rasgos va a haber A, que va a ser el solvente, y 2 solutos. Entonces los solutos se van a acomodar, por decirlo así, de una forma tetraédrica o octaédrica para que no haya dificultad en la estructura desde el punto de vista de acomodo de los átomos. Entonces ahí el compuesto que más se utiliza, bueno, que se empezó estudiando fue el titanato de bario, que en su fórmula, digamos aquí, esta es la fórmula química, pero se ha visto que en realidad el bario aquí tiene una cierta posición y el oxígeno puede tener dos valencias, esta que es -2 y esta que es -2 también aquí, pero aquí tenemos dos compuestos, dos átomos, porque el número de electrones que intercambia el titanio son 4. Entonces ahí es una estructura compleja. Y el otro, que es el que se descubrió muchos años atrás, era la magnetita, que si ustedes van a Puerto Viejo, toda esa playa negra, ese es 95-96% ya no se pone como éxtasis, no se pone Fe3 o 4, que cuando tiene un elemento, que en este caso puede ser el mismo hierro, entonces el hierro, si yo lo pongo aquí, tiene carga +2, pero si yo lo pongo aquí, que sería carga -2 por 3, 6, entonces aquí hierro está en una carga +3. Entonces, estudiando este material, resulta que este material, por tener este elemento que es el hierro, entonces hago un paréntesis para explicarle. El hierro, el gadolinio, níquel, cobalto, esos elementos son lo que tienen los espines desapareados. Cada spin se le llama un magnetrón de Bohr. Entonces el hierro tiene 3 y por eso presenta el comportamiento ferromagnético. Resulta que la ferrita, al tener estos compuestos así, estos átomos de hierro, por un desbalance que hay, entonces presenta también un spin desapareado. Y este elemento, si ustedes se van a Puerto Viejo y se llevan ahí un imán y lo ponen ahí, va a quedar todo cubierto por la arena, porque es prácticamente magnética, es ferromagnética. Y entonces esto vean, no se les olvide, esto es un cerámico, entonces a esto se le llaman cerámicas, y como son
presentan el fenómeno de ser atraídos por un campo magnético, entonces se llaman cerámicas magnéticas, pero el nombre común se le llaman ferritas o ferrita cerámica. Cuando se dice ferrita cerámica es este compuesto. Ahora bien, Me representa un metal que tenga carga +2 para compensar la carga -2 del oxígeno. Entonces, aquí el hierro va a tener una valencia +2 y aquí +3. Pero hay otros elementos, por ejemplo el bario, el manganeso. Entonces esos materiales, ¿verdad? Si se hace por un proceso de sinterización, resulta que también son magnéticas, pero entonces ya decimos, esta sería una ferrita magnética, entendiéndose que es todo hierro. Pero si yo tengo ese otro elemento, entonces, por ejemplo, ferrita de bario, ferrita de manganeso, de níquel. Y esto permitió que las luces, digamos, las luces que nosotros conocemos como fluorescentes, el fluorescente, el principio es la ionización del gas que está dentro del tubo. Para que eso se dé, se tiene que dar unas condiciones eléctricas. Entonces, los tubos de fluorescentes viejos, había que hacer un circuito que era el transformador y una cajita ahí, bueno, un cilindrito que era el circuito que hacía que eso arrancara. Entonces se le llamaba el arrancador. Cuando se descubrieron estas ferritas, se dieron cuenta que se podía hacer un circuito magnético que no ocupaba esas cajitas, ese arrancador. Entonces ustedes llegan ahora, ponen esos bombillos que no son tan grandes, sino esos enrollados, y resulta que entonces facilitó la parte de la iluminación a nivel residencial, industrial. Entonces, ese núcleo que se utiliza para ese transformador son ferritas. Entonces, un gran campo son las ferritas magnéticas que se utilizan para hacer circuitos magnéticos, que es el caso que les acabo de mencionar. Y tienen un gran campo. Entonces, si ustedes se ponen a buscar ahí, van a darse cuenta que la Philips, allá en Holanda, Austria, ellos tienen muchas patentes y tienen todo un proceso masivo de producción de ferritas para la industria digámosle así, electrónica, bueno, no electrónica, electrotécnica en general. Y entonces con esto, pues, este conocimiento hizo que estos materiales tuvieran esa gran aplicación. Y el otro gran campo importantísimo es del titanato de bario, es que estas estructuras, no sé si aquí yo la tenía, no está aquí. Estas estructuras, por ejemplo, resulta que es algo interesante. Si ustedes tienen un trozo de esa ferrita, perdón, de esta espinela, ¿verdad? Se ha visto que si ustedes le aplican una fuerza, ¿verdad? Si le aplican una compresión, entonces ellos dan un pulso eléctrico, que es una diferencia de potencial. Entonces resulta que estos materiales son sumamente importantes porque toda la línea de eso que llamamos balanzas electrónicas, que ustedes lleguen y lo ponen ahí, nada más lo conectan, se basan en esto. Entonces, al aplicarle más o menor fuerza, la resistencia eléctrica cambia y entonces se puede hacer toda una calibración para que esos equipos, poniéndoles diferentes pesos, se tenga ya un dispositivo que sería las balanzas electrónicas. Y entonces ese ha sido un campo muy prodigio para todo lo que es medición. Y el otro que se tiene es al revés. Si yo le aplico una diferencia potencial en dos extremos a un material, a una espinela, resulta que me puede generar ahí una mayor o menor expansión, pero una de las cosas que se ha visto con este titanato de bario es
toda la industria del ultrasonido, porque entonces aplicándole con una parte electrónica, esas diferencias de potencial me generan ondas mecánicas que después se aprovechan para todo lo que es como un medio, como un instrumento, ya sea de medición o en el caso de la parte humana, pues sería como un medio para visualizar órganos o tejidos en general. Entonces, esta es una estructura compleja. Sobre una estructura base, por lo general siempre una cúbica, se reacomodan los dos solutos de tal manera que se complementan uno con los otros. Y eso ha permitido pues entender ese comportamiento, el desarrollo de estos materiales. Muchas veces, si ustedes me preguntan, bueno, profesor, esta sí se encuentra en la naturaleza, sí es esta, que es, esto es lo mismo que poner Fe3 o 4, ¿verdad? Pero en realidad un átomo de hierro está fungiendo una valencia más 2 y el otro que quedan los otros dos valencia más 3. Bueno, todos estos materiales se parten de materias primas, entonces yo puedo tener hematita, Fe3O2 y después tengo por otro lado el manganeso, que aquí en Costa Rica hay mucho, allá en Guanacaste hay un yacimiento de cromita, hay un yacimiento de manganeso. Entonces lo que se hace es que se purifican, se extraen estas materias primas de la corteza, se purifican, porque esto tiene que partir de productos o compuestos puros. Entonces se procesan para quitarle todas las impurezas y acondicionarlos. Por lo general, lo que se hace es pulverizarlos, después mezclarlos en porcentajes, porque esto es una relación molar, ¿verdad? Una relación molar, en este caso 1 a 1, pero esto tiene que ser este óxido puro, este es un óxido puro. Entonces resulta que estos materiales, lo que se hace es, partiendo de esas materias primas que se procesan puras, se mezclan y después se pasan al proceso de, se procesan a la forma por compactación, como van a explicar unos compañeros, y después, a partir de eso, entonces lo que se hace es sinterizarlos, y entonces aquí lo que obtenemos es un producto completamente, una solución sólida. Acuérdense, en la solución sólida en el microscopio, ¿cuántas fases veo yo? Una sola fase. ¿Puedo identificar estos elementos y estos elementos? No, porque es una solución sólida. Partes de los átomos de uno están incrustados en la red del otro, y con eso entonces yo tengo una solución sólida homogénea. Y esa es una de las virtudes de estos materiales, estos espinelas. Bueno, el otro compuesto muy, bueno, hago un paréntesis aquí, porque esto lo van a exponer los compañeros que les tocó la parte de silicio y carbono. Los silicatos son compuestos de SiO4, que si se mezclan con otros componentes, por ejemplo con la cal y con la alúmina, forman el famoso cemento Portland, que es el que se utiliza plenamente en mucho de la industria en general, para hacer construcciones domésticas o edificios, puentes, carreteras, hasta ornamentales. Entonces ese es un producto a base de un silicato, SiO4. Pero también yo puedo tener silicatos mezclados con otros componentes. Entonces los compañeros que van a hablar de la parte de arcillas es Al2, o sea, alúmina.N moléculas de SiO2 que equivalen a silicatos. Entonces ahí tenemos todas las arcillas. Por lo general son sílico-aluminatos, entendiéndose aluminatos el óxido de aluminio. El vidrio
El vidrio es romper la estructura del silicato SiO4 y agregarle ciertos elementos que modifican, como vamos a ver más adelante, esos enlaces, y como resultado tenemos un material amorfo, que quiere decir con estructura química no ordenada, y entonces genera ahí los vidrios. El más común, que se le dice el vidrio de bórax, es un silicato que se le agregó al bórax para romper esos enlaces estables de los SiO4 y a partir de eso formar redes que al final son estructuras no ordenadas, dándonos un material amorfo como es el vidrio. Hay otros vidrios, sí, también hay vidrios metálicos que en algún momento les comenté, pero es muy importante tenerlo ahí. Y entonces, a partir de los silicatos, si tenemos arcillas, podemos tener tejas y ladrillos. Si son silicatos que se rompen la estructura y después se utilizan formadores de enlaces, entonces tenemos los vidrios. Y hay algo que lo va a exponer alguien que se llaman los esmaltes vítreos. Entonces, aquí lo que se hace es hacer mezclas de óxidos y sulfuros, o sea, de materiales cerámicos, ya sean óxidos, sulfuros, sulfatos, y tienen una virtud, que ellos cuando se calientan forman puntos triples, y entonces esos puntos triples, igual que los puntos eutéticos, están en el menor punto de fusión, y entonces se pueden utilizar para formar una capa vítrea, por eso se le llama vitrio, porque es un vidrio, dando una gran protección. Entonces, lo que llamamos esmaltes vítreos es esparcer sobre una superficie y después calentarlo para darle ese recubrimiento que es muy bonito, esas ollas azules y las jarras de metal que vienen con eso, si usted se le cae, se quiebra ahí, se desprende ese recubrimiento y entonces ya queda la lata expuesta, pero si eso se mantiene en el tiempo, prácticamente esa capa vítrea hace que sea impermeable y entonces el acero nunca va a estar en contacto con el agua o los agentes corrosivos. Entonces, esta es una estructura a partir de algunos silicatos que están combinados en ese sentido. Bueno, entonces, en el caso de las espinelas, vamos a tener en los puntos de una cúbica centrada, digamos, las aristas, el solvente, y internamente podemos tener, como aquí está representado, la octaédrica o la tetraédrica, como está aquí representado. Esto le da esa particularidad a estas cerámicas. Y, por supuesto, si me preguntan, profesor, ¿son estas cerámicas finas o cerámicas de ingeniería? Pues sí, porque estos hacen una función ya sea eléctrica o optoeléctrica, como se va a ver más adelante. Entonces aquí, en el caso de la brenda o el sulfuro de zinc, ¿verdad? Vean que el zinc sería la parte esta de acá, los puntos, perdón, el azufre, la parte del solvente, y el zinc queda incrustado en los puntos tetraédricas. Y tiene, bueno, se ha estudiado mucho, pero una de esas aplicaciones es en algunas recubrimientos antirreflectivos, y entonces eso tiene una particularidad. Y el otro es que en algunos casos, ¿verdad? Podemos tener compuestos sulfuro de cadmio, el indio, el arsénico, la combinación de antimonio, indio, selenio, zinc. Entonces resulta que se puede hacer lo que se llama el dopado. ¿Qué es el dopado? Bueno, el dopado es una aleación, ¿verdad? Bueno, es una aleación, pero estamos hablando no de, bueno, aquí estamos hablando de un elemento en un material no metálico. Entonces, digamos que es el equivalente a una aleación, solo que
en este caso, se le agregan cantidades muy pequeñas que van a llegar a sustituir algunas veces los puntos estos del zinc o del zinc, del azufre, y entonces al meter aquí un átomo diferente al azufre, resulta que la parte química del componente que tiene aquí se va a ver alterado por ese nuevo átomo. Esto sería un átomo sustitucional, ¿verdad? No está en los intersticios como esta, adentro en un hueco, no, sustitucional. Entonces, en ciertos semiconductores, bueno, el caso típico es la sílice, que no es conductor, pero si yo le pongo fósforo, entonces la parte de balances de fuerzas eléctricas queda desbalanceado, dando como resultado que ese material que antes no era conductor, la sílice, ahora con ese nuevo elemento, se dice así, que fue dopado con el fósforo, pasa a ser un material conductor, pero no como tanto como los metales, entonces se le llaman semiconductores. Y entonces, esto se puede hacer en estado líquido, agregándole una pequeña cantidad. Profesor, ¿qué es una pequeña cantidad? Entonces, algo que yo le agregue, una cantidad del orden que cuando se hace la mezcla quede en el orden de partes por millón, 1 entre 1.000.000. Y eso es suficiente para alterar la constitución electrónica del componente y pasa de ser no conductor a ser conductor, no tanto como un metal, entonces se le llaman semiconductores. Muchas veces eso no es tan fácil a nivel práctico. Entonces, aquí abro el espacio. Resulta que estos procesos PVD al ultra alto vacío, donde ya se vean a partir de un estudio de la estructura cristalina, se habían propuesto que ciertos compuestos podrían llegar a ser semiconductores, pero no había, por lo que les decía hace un momento, una forma de hacer el compuesto. Pero en el ultra alto vacío yo sí puedo agregar las cantidades en cantidades muy, muy bien controladas y prácticamente especies muy limpias, muy puras, y entonces se han logrado hacer deposiciones y después a partir de esas deposiciones se ha estudiado y se han verificado los grandes beneficios que se habían propuesto teóricamente, pero que no se habían hecho realidad porque no había los instrumentos. Y entonces muchos de los dispositivos que tenemos ahora de semiconductores han sido desarrollo de estos estudios de la estructura cristalina, en el cual ya se pueden hacer en grandes volúmenes, en el ultra alto vacío, estos componentes que ya para la parte electrónica son muy, muy eficientes. Bueno, el otro que se tiene como ejemplo también es el caso del ¿verdad? Entonces aquí el valor estequiométrico es 1, aquí el valor estequiométrico del flúor es 2, porque este es carga más 1, carga menos 2. Entonces resulta que dice, el calcio está en los puntos reticulares de la celda cúbica centrada en las caras. El flúor se ubica en los intersticios tetraédricos. Cada celda posee 4 elementos que son de la celda y 8 del flúor que están dentro de la celda. En este caso, ¿verdad? ¿Por qué se ha estudiado mucho? Porque el combustible nuclear que se utiliza en las centrales eléctricas termonucleares son a base de óxido de uranio, que es el combustible por excelencia para que se dé la reacción nuclear. Otros es este compuesto, el de aluminio de oro, que es otro compuesto, que es el de magnesio plomo, que se utilizan para ciertas aplicaciones ya más de un orden, bueno, este es un compuesto de un metal, este es un compuesto de otro metal, pero este sí es un óxido puro, este es un fluoruro de bario, que son cerámicos, serán materiales metálicos. Bueno, vean qué interesante, la alúmina originalmente tiene una estructura hexagonal, ¿verdad? Y ya como tal, ustedes se dieron cuenta que estos tienen una constitución de muchos, respecto a las celdas unitarias cúbicas, tiene mucho más átomos, ¿verdad?
Aquí, muy importante hacerles ver ustedes lo siguiente, que esta es la estructura natural, pero en estos procesos CVD, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera el de epitaxia, yo puedo inyectar vapor de aluminio y después inyectar algún gas para que me genere o me libere el oxígeno. En la superficie del sustrato se va a deponer el aluminio, se combina con el oxígeno, pero vean que aquí tiene una estructura hexagonal. Ahora, resulta que si yo le pongo, por ejemplo, por decirles a ustedes, en el sustrato tengo un material que tiene una estructura cúbica simple, aunque o una cúbica, la lúmina se va a poner reproduciendo no la hexagonal, sino la cúbica. Y de ahí surge el nombre epitaxia, igual a la base. La base, en este caso, el sustrato, sería un material que tiene una estructura diferente. Entonces, si ya por su naturaleza este compuesto tiene un punto de fusión relativamente alto, 2050 grados, o para descomponerse o reducirse, resulta que usted obtiene alúmina, pero no es alúmina hexagonal, sino cúbica. Entonces estamos hablando de un compuesto totalmente diferente. Aunque son los componentes iguales, pero su estructura cristalina es diferente. Y en el caso mío, cuando yo llevé este curso, cuando leí y estudié toda esta parte, veo que es, digamos, algo que se dicen así, se hacen compuestos a la carta, en el sentido que yo puedo inducirle una estructura que no es la original. Y entonces resulta que al cambiarle la estructura va a tener propiedades, o sea, es otra persona, digámosle así, es otro cerámico total con una conducta totalmente diferente. Y eso es lo importante de entender las estructuras cristalinas. Pero vean qué interesante, la lúmina es digamos, algo especial en el sentido de que yo, dependiendo también de las condiciones del sustrato sobre el cual yo esté haciendo la deposición, bueno, no deposición, el crecimiento de la capa, entonces resulta que yo puedo inducir que sea una estructura ordenada o una estructura desordenada. Entonces, aparte de que cambie la estructura, también puede ser cristalina o puede ser amorfa. Y entonces se tienen dos gemelos diferentes del original, que era la lúmina hexagonal. Eso es totalmente, materiales totalmente diferentes, tienen otro comportamiento y otras particularidades. Y por eso es que eso en muchos países que tienen un gran avance en la parte de materiales, pasan muchas veces haciendo deposiciones ya para ir viendo, sacando reglas de qué pasa si yo mezclo uno así, si era esta la estructura original y la pongo así, qué propiedades logro obtener. Y entonces este es un campo muy fértil de la investigación. Y les digo, a mí en particular, cuando yo vi esto, nunca creí que un material pudiera cambiar. O sea, uno no se imagina como estudiante a veces ve y escucha, lee mucho material de esto, pero nunca se pone a cuestionar si yo pudiera hacer un cambio. Entonces, con toda la tecnología de epitaxial, eso se pueden hacer. Muchos de los buenos y excelentes semiconductores casi ideales se logran obtener en esa técnica. Bueno, entonces en español, entonces la estructura de estas complejas que nosotros les decimos normalmente espinela o perusquita en español, pero en ruso es diferente. Bueno, esta estructura fue identificada y estudiada primeramente por un ruso, entonces se le puso un nombre de perusquita, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, aparte de esos otros compuestos, el compuesto primero que captó mucho la información, pues fue el titanato de bario, porque no solamente se utiliza en la parte de los corazones de los generación del ultrasonido, que son los palpadores,
Hay otras aplicaciones, pero ese fue uno de los campos donde se le ha visto mala aplicación y prácticamente domina todo el, digamos así, el sector de producción de palpadores para la industria del ultrasonido. Entonces aquí dice, podemos tener el titán que se ubica en una posición octaédrica, que serían aquí serían los 4 lados que vimos hace un momento. Luego tenemos el calcio que se localiza en los vértices de la celda, estos grises. Y luego tenemos el otro, este es el titanio 4. Después tenemos el titanio carga +1 que está en la octaédrica intersticial en el centro del cubo. Entonces, esta fue la primera estructura que se estudió y a partir de ahí, pues muchos de los desarrollos se han logrado desarrollar a partir del conocimiento de esto, que fue un ruso el que hizo todo, digamos, los primeros aportes en este campo. Bueno, otra espinela es este compuesto, ¿verdad? Que sería MgO, o sea, óxido de magnesio punto Al2O3, que sería una fórmula de este tipo. En ¿verdad? Que es otra espinela de las que se estudiaron inicialmente a partir de magnesio. Entonces aquí, digamos, los A, que serían los iones metálicos +2, ocupan las posiciones tetraédricas y octaédricas. El B, en este caso, el aluminio, sería un ion +3, intersticiales según cada espinela, y el oxígeno, un retículo cúbico centrado en las caras. Bueno, dentro de la estructura del silicato, que sería una estructura más o menos octaédrica, entonces lo que se tiene en el puro centro, acá, que bueno, vamos a ver aquí, sería en el puro centro está el silicio, y aquí tendría los 4 átomos que lo están bordeando. Entonces, número de coordinación, ¿cuánto sería este? Sí, 4. Exacto. Perfectamente bien contestado, 4. Entonces ya sabemos que es estable esta estructura. Entonces la unidad es el tetradero, como lo vieron en el dibujo, en el cual un átomo de silicio se acomoda intersticialmente entre 4 átomos de oxígeno. ¿Por qué es eso? Porque el átomo de silicio, por lo que yo les hablaba del capítulo 5 de Lamier, es más pequeño frente o comparado a los átomos de oxígeno. Y aquí dice, está entre 4 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene 7 electrones en lugar de los 8 disponibles para su capa externa. Entonces, obtener un electrón de los otros átomos metálicos, por ejemplo en los silicatos, como es el caso de la sílice, que le aporte la estabilidad del octaedro. Bueno, cada oxígeno puede compartir un par de electrones con un segundo de silicio. En este caso, un oxígeno pertenece a las 2 unidades, con lo cual se obtiene este otro complejo que se produce a partir de un ion que se rompe. Bueno, ¿por qué es importante eso? Entonces, aquí nos vamos a la parte de los vidrios, ¿verdad? Que son silicatos. Entonces, si yo tengo un silicato estable de estos, yo lo que voy a agregarle a sílice o al silicato, cuando está en estado vitrio, esos elementos que van a romper la estructura para poder generar ya los silicatos como vimos ahí, que generan una estructura amorfa, o sea, no cristalina. Entonces, cuando esos elementos se le agregan, se dice que son óxidos formadores del vidrio, propician a que se genere ese rompimiento de los enlaces. Entonces, para que esas redes no queden perdidas, por decirlo así, en el espacio, se le agregan lo que se llaman óxidos formadores. El típico es el boro, que lo que se hace es que las puntas de cada cadena son enlazados. Entonces ahí lo que se genera es
un tipo de red que lo vamos a ver ahí más adelante, que es como una forma hexagonal, dándonos ahí entonces una continuidad. Y entonces esas cadenas no quedan perdidas, no quedan desunidas en la masa. Entonces esa es la función del bórax. Ese, más simple de todos, vidrio bórax. Bueno, hay otros, quienes propician que se genere ese rompimiento de la red. Entonces son óxidos alcalinos. Ejemplo, bueno, ustedes van a encontrar en mucha literatura, principalmente el óxido de potasio, también el óxido de sodio, y otros que son óxidos de la línea de alcalinoterrios, como la cal y la magnesia o magnesio. Este sería magnesia. Son incorporados a los vidrios de sílice para reducir la viscosidad y así conseguir trabajar o modelar o moldearlo fácilmente. Los átomos de oxígeno de estos óxidos entran en la red del sílice en los puntos de unión donde se rompen los tetraedros para hacer, dice, de los tetraedros rompiendo el entramado y produciendo los átomos de oxígeno en un electrón desapareado. Estos iones de sodio y potasio no entran en la red, pero permanecen como iones metálicos enlazados iónicamente en los intersticios de la red. Estos iones promueven la cristalización del vidrio al llegar a algunos intersticios. Cuando vemos cristalización, no necesariamente es que se va a reproducir una estructura ordenada, sino propiciar que se genere el material de forma que decimos cristalina, es en este caso transparente. Bueno, hay otros que son ¿Profe? óxidos, ¿sí? Entonces el vidrio nace de los silicatos. Exactamente. Y se ocupan los óxidos modificadores para llegar a formarlos, ¿es? Primero los óxidos modificadores que rompen la red que vimos al inicio. Y después tenemos estos otros óxidos que son como los de enlace. Usted rompe la red, pero las redes no pueden quedar sueltas. Entonces estos otros átomos del bórax, el bórax lo que hace es que esas redes quedan, a veces se les dice, bueno, sí, como inicio y cola, ¿verdad? Para que queden cerrados, como vieron ustedes no es igual, pero parecido a las cadenas y a los polímeros. La red esa es la red de tetraédrico. La red del tetraedro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, otras veces se utilizan algunos óxidos que no pueden formar una red de vidrio por sí mismos, pero pueden incorporarse a una red ya existente. Estos óxidos son conocidos como óxidos intermediarios, o sea, intermediarios que facilitan el lograr tener esas redes. Uno de ellos es la alúmina, ¿verdad? Que en este caso, acuérdense que siempre los silicoloaluminatos son como, ¿cómo decirlos? Carne y uña, ¿verdad? Son siempre amigables. Entonces, aquí esa es la función de la alúmina. Puede entrar en la red de la sílice como tetraedros de este tipo, reemplazando en algunas veces los puestos de los silicatos y forman una red continua, pero no son lo principal. Ahora, entran también lo que se llaman los vidrios sodo-cálcicos, que aquí son con sodio y la cal, ¿verdad? Y esos dos, este es como el más común de todos. Entonces, se utiliza de un 71 a un 73 de sílice, vean una cantidad bastante importante de óxido de sodio y una cantidad importante de cal. Vea que más o menos andan en una proporción más o menos iguales entre ellos. Dice, estos óxidos disminuyen el punto de reblandecimiento de estos vidrios desde 1600 hasta alrededor de 730. Si no me equivoco, esto lo que generan es un punto un punto triple, un punto digamos, algo parecido a un auténtico, y entonces
esto, al tener esta temperatura más baja, los moldes que yo puedo utilizar son moldes de hierro fundido, que es como mayormente se utilizan para el conformado, qué sé yo, de todo lo que son envases para la industria alimentaria y de la medicina. Y a esto se les llama vidrios sodocálcicos y tienen la particularidad de formarlos bien. Algunas veces se le puede agregar de 1 a 4 de magnesio para prevenir la desvitrificación. ¿Qué quiere decir eso? Que estos elementos el formarse la red esa amorfa, pero a veces en ciertas condiciones y por exposiciones a los agentes medioambientales o temperaturas, tienden a perderse esa estructura desordenada, y entonces a eso se llama desvitrificación. Y también se le puede agregar de 0.5 a 1,5 de alúmina para aumentar la duración en el tiempo. Bueno, los borosilicatos, que ya les dije, se agrega óxido de boro, que es el más común de todos. ¿Cuál es la gran ventaja de agregar el boros? Que cuando se le agrega el bórax, entonces tenemos los borosilicatos que normalmente llamamos Pyrex. A ver, ¿cuál es la gran cualidad de un vidrio Pyrex? La resistencia al calor. ¿Sí? El coeficiente de expansión térmica era. ¿Qué era? ¿Cómo era el coeficiente de expansión térmica? Sí, prácticamente cero, que no varía. Exactamente. Puso atención ayer en lo que hablamos, Juan. Exactamente. Entonces, como dice la compañera, cuando un elemento no presenta cambios de expansión, es indiferente a los cambios de calor. Y entonces yo lo puedo subir y bajar con mucha precaución y no se rompen tan fácilmente. Entonces, todos los equipos, digamos así, los recipientes domésticos, por lo general, eso que resisten los Pyrex, que decimos, para hacer horneados de alimentos, estos son la cualidad que tienen. En otros casos también se utiliza cuando ocupamos, digamos, hacer tostaciones industrialmente hablando. Entonces, en equipos de laboratorio, tuberías, hornos, para hacer esas tostaciones, faros de lámparas, reflectoras, que se calentaban mucho por las resistencias que traían. Ok. Otro elemento funcional es el plomo. Digo funcional porque el plomo, ¿qué cualidad? Acordémonos, ¿para qué se utilizaba el plomo? A los rayos X. A la radiación. Exactamente. Entonces, un vidrio al plomo, ¿qué le estoy diciendo? Que trae un contenido de plomo para que filtre, para que bloquee el paso de los rayos X. Entonces, en instalaciones donde se hace radiografía para las personas o animales, esos vidrios donde se mete el doctor o el asistente para hacer la radiografía, esos vidrios son de plomo. Claro, hay otros elementos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Tienen altos índices de refracción, entonces los vidrios al plomo se emplean para algunos vidrios ópticos o para vidrios con fines decorativos. De hecho, un día estos en ese... ¿cómo se llama? ¿Cómo se hace el Discovery? Dieron todo un programa de fabricación de objetos al plomo, de vidrios, y uno de esos eran toda una lámpara hecho con esto de plomo, vidrios al plomo. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, entonces, lo que quería decirles, entonces, para lo que me preguntaba el compañero, rompemos los enlaces y la idea es cerrarlos como si fueran como redes. Entonces, esos formadores, lo que se ponen en estos puntos o los intermedios es para facilitar que se dé esta red. En el tiempo, la desvitrificación es que se va rompiendo esto. Entonces, esos otros elementos que se agregan, entre esos la alúmina, le dan esa estabilidad en el tiempo. Y entonces, más o menos, aquí representaríamos cómo sería, digamos, las redes que se dan, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando se rompe eso, estas redes, lo que se llaman puntos de final y punto de inicio, se puedan hacer como un continuo.
Bueno, otro aspecto importante es, esto lo voy a nombrarlo así porque la idea es que los compañeros que van a hablar del procesado del vidrio pues hablen un poquito más y detallen los hornos y las máquinas para hacer ya lo que es el vidrio, ya sea bueno, soplado, prensado, moldeado, que es el común, pero para todo lo que son vidrios planos hay un método que está aquí representado que se dice el diagrama de flotación de vidrios. Entonces, rápidamente, para poder hacer este vidrio, bueno, aquí tenemos el horno de fusión, hay un lugar donde se hace el verteo que se dice la colada, pasa, ¿verdad? Aquí este horno muchas veces se va volcando para que salga una cantidad de un espesor que está dado por esta apertura, pasa a un segundo horno y aquí lo que se tiene es estaño fundido. ¿Por qué es eso? Porque el vidrio flota sobre el estaño y entonces en la parte plana que se logró acá se mantiene durante este espacio de este segundo horno. Entonces aquí se le agrega, bueno, hay una atmósfera controlada para hacer un tratamiento superficial. Lo importante es que en este espacio se le da tiempo para que se forme bien digamos, el vidrio de una forma lo más lisa posible. Una vez que ya salió de aquí, entra un tren de rodillos para después irlos cortando ya como productos. Ese es el producto, perdón, el principio para la producción de vidrios planos. Y después también el vidrio es muy sensible a cambios de temperatura. Entonces lo que se le hace es un recocido de alivio de tensiones para que el vidrio no se agriete. Si un vidrio tiene una pequeña grieta internamente, es muy probable que ahí, por lo que hablamos al inicio de que no son materiales tenaces, entonces se rompen con facilidad. El otro que van a hablar los compañeros es el vidrio que es digamos, en un molde que son mitad a la izquierda, mitad a la derecha, entra una cantidad de vidrio y después entra aquí un sistema que sopla, entonces al soplarle, esto se va a expandir reproduciendo todo el contorno del molde. Ahí tendremos entonces lo que se llama conformado por soplado. El otro que se le hace es el vidrio reforzado, que a veces llaman vidrio temperado. En esto, el principio es hacer un tratamiento térmico de tal manera que la parte exterior se enfría más rápidamente que la del centro. Entonces aquí queda una condición de fuerzas de compresión, como están acá indicados, y la parte más caliente de expansión. Entonces, cuando pasa algo con solo un golpecito por tener esta estructura, bueno, primero que al estar así soporta mejor los esfuerzos de afuera hacia adentro, pero si se rompiera, entonces se rompen mucho en partículas muy homogéneas. Bueno, ese es un tipo, ¿verdad? Que es el proceso de vidrio temperado. Y el otro es el vidrio reforzado químicamente, ese mismo principio, solo que aquí lo que se hace es someter el vidrio a unas sustancias químicas que tienen el mismo efecto, que al reaccionar con el vidrio aquí por composición química genera esfuerzos de compresión en las partes que están expuestas y la parte de adentro pues queda estirada o expandida. Son los dos. Entonces, haciendo aquí más o menos una medición de lo que es esfuerzos residuales, entonces se ve que en la parte de la superficie hay un esfuerzo de compresión que está aquí representado con estas líneas y la parte esta con estas líneas discontinuas y la parte la otra continua con donde se le hace el tratamiento químico. Pareciera que este es mejor que el de temperado, que es este de acá continuo. Bueno, entonces la idea, hasta hoy teníamos la clase de hoy. Entonces vean, vamos a hacer el primer quiz que lo entregan el próximo día de clases. En los grupos que ustedes tienen, en los grupos que ya ustedes tienen,
van a hacer un estudio, la idea es así, hacer una investigación bibliográfica de la estructura de Spinella o estructura perovskita, que fue el apellido del ruso que hizo todo el desarrollo de las estructuras espinelas. Entonces, según lo que se va a hacer es lo siguiente: primero, explicar esta estructura claramente, en qué consiste. Segundo, ¿qué características presenta esta estructura? O sea, características si son magnéticas, si son por compresión, que son sensibles a la parte de cambios a esfuerzos externos. Entonces, que busquen por lo menos, ya les dije dos, pueden coger esas dos, pero búsquense otras más que se pueden utilizar. Una tercera, para que ustedes la apunten como posible estructura, es utilizar las estructuras estas de las espinelas para fabricación de materiales para convertir energía solar en energía eléctrica, o sea, celdas solares, que por aquí anda hoy en día un gran campo, por lo que les comenté ayer, que supuestamente estos materiales, por su estructura cristalina, presentan la posibilidad, y eso tiene que ser demostrado construyendo una celda, de que aumente de un 23%, un 20 y tanto por ciento, a un 38% la eficiencia de la conversión de energía solar en energía eléctrica. Entonces, por lo menos esas tres y una más, ya tenemos esta segunda parte. Bueno, esta es parecida a esta: indicar y explicar qué es, por qué es importante a nivel industrial. Entonces, esas son todas las posibles aplicaciones que hay. Y aparte de eso, que yo no se los dije, es que esta estructura, como es el caso de muchos compuestos, no hay que... la estructura espinela se puede hacer a partir de materias primas, pero muchos materiales naturales ya la tienen, y ahí es donde está como el punto digamos, de interés, porque son materias primas, entre comillas, relativamente baratas. ¿Por qué baratas? Por lo que yo les expliqué hace un momento. Hay que tomar el mineral de partida y hacer toda una serie de tratamientos de beneficiados, se dice así, para quitarle toda la materia que contamina al producto final. Entonces, eso para que ustedes lo pongan. ¿Qué materiales se han desarrollado con esta estructura? Entonces, ya ahí vimos dos ejemplos: el titanato de varios 1, que es el primero, y otros más. Después, dar al menos 3 ejemplos de aplicaciones industriales y explicar por qué se emplean esas estructuras para cada caso. Cada una de estas preguntas deben de poseer al menos 2 citas por preguntas, pero que no sean las dos mismas citas sean igual para cada una de las respuestas, sino que busquen diversidad. Preguntas lo hacen con los mismos grupos que ya estábamos trabajando, ¿verdad? El grupo 1, el grupo 2, hasta el grupo 8. Profe, yo tengo ¿Sí? una pregunta nada más, digamos, con respecto a subir la tarea y también esto en su momento. ¿Solo Sí. una persona del grupo lo sube o todos? No, solo uno. Ok, perfecto. Listo. Solo uno. Pero le van a poner, entonces, examen corto 1, le ponen el apellido, guión, apellido, para saber. Ah, bueno, pero hay apellidos iguales, creo. Entonces póngale apellido y la letra del nombre primero para saber quién es. Le ponen Ramírez, J, guión, K, Calderón, y así sucesivamente. Ok, está bien, profe, gracias. Profe, ¿para cuándo Sí, dijo que era esto? para la clase del jueves.
Ahora esta hojita yo se las voy a subir a cada uno, se los voy a mandar en el correo para que lo tengan ahí. Ok, profe. Bueno, si no hay preguntas, si no hay algún comentario, entonces quedamos acá y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe, muchas gracias. Más Gracias, gracias a profe. ustedes. Muchas gracias, profe. Fin de semana. Gracias, profe. A ustedes más.